vamos a ponerle un poco de dinamismo y un poco de humor. ¿Ustedes recuerdan a el compañero de México, Fernando Belaún Sarán? Lisbeth, si me ayudás, Belaún Sarán. ¿Es así? Fernando Belaún Sarán nos había planteado un proyecto de resolución que tenía que ver con el tema de consumo de drogas, con todo lo que hacía a la problemática de las drogas y del narcotráfico. Nosotros, en una de las últimas reuniones del Parlatino, lo que se decidió fue que, si bien teníamos que avanzar en una resolución para presentar de esta comisión ante la Asamblea de Naciones Unidas de UNGAS de 2016, íbamos a tratar de analizarla y readecuarla a parámetros más generales que tengan que ver con apoyos, recomendaciones, reafirmar políticas de drogas centradas en el pleno respeto de los derechos humanos para con los consumidores. Bueno, esto que están repartiendo es la resolución, que me gustaría que la vayan teniendo, la lean y, si les parece, como último punto de la agenda del día, lo tratamos. A continuación, viene a tratamiento lo que ustedes tenían en la agenda, que es la Ley Marco de Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia, que es un proyecto de la senadora Lisbeth Hernández Lecoma, que se ha trabajado en varias, creo que esta es la tercera o la cuarta reunión desde que lo presenta, y después de haber hecho todas las consultas, intercambios, seguramente ha recibido más de una observación, estaríamos tal vez en condiciones hoy de poder aprobarla. Así que, si están de acuerdo, le damos la palabra a la compañera Lisbeth para que nos haga una nueva presentación del proyecto que ya antes hemos discutido en otras reuniones. Si están de acuerdo, Lisbeth. Bueno, gracias, presidenta. Compañeros parlamentarios y parlamentarias, es para mí un gusto el poder exponer esta iniciativa de Ley Marco para la Prevención Social de la Violencia y el Delito. Es un proyecto que tiene un año que fue presentado aquí en Argentina y que, por razones de integración de nuevos parlamentarios, le estábamos dando la posibilidad de que lo conocieran y lo fuimos posponiendo. Es un tema muy noble porque habla sobre el derecho de la sociedad a vivir en un entorno libre de consecuencias generadas por la violencia y el delito, en donde el Estado, en corresponsabilidad con otros actores relevantes, tiene la obligación de fomentar ambientes de vida seguros, que están plasmados seguramente en todas las constituciones de sus países a lo largo de América Latina y el Caribe. Sin embargo, la mayoría de los países todavía encuentran lejos la consecución de un estado de seguridad que nos garantice una vida libre de violencia. Lo que buscamos con esta ley marco es que se concentren, como decían los compañeros hace un momento, sobre las causas para cambiar las raíces que originan un problema, para conocer cuáles son esas causas del delito. Y lo que buscamos con esta ley es prevenir. El Parlamento Latinoamericano, como ustedes saben, es una institución democrática que tiene carácter permanente y que busca el promover y armonizar y fortalecer una integración regional sobre este tema. Tiene como propósito que los estados puedan en sus países, con esta ley marco, generar leyes secundarias que de acuerdo a su marco normativo.
Entonces, es una ley que reconoce que pues tenemos un problema serio de delincuencia y que lo fundamental es participar con las políticas públicas de los poderes ejecutivos, pero no solamente de los gobiernos, sino también de la sociedad civil, de las ONGs, de la propia familia, de la comunidad, para que se logre un conjunto de esfuerzos que involucren a toda la sociedad para poder lograr combatir este problema. Es una ley que tiene 17 artículos. La delegación de Argentina me hizo llegar con oportunidad sus comentarios, los cuales fueron integrados en tiempo y forma, que se recibieron únicamente por parte de nuestros compañeros, e incluso hicieron observaciones y comentarios sobre el proyecto para cambiarle el nombre a la ley marco. En atención a sus atinados comentarios, se modificó en primer lugar el título de la ley para llamarse Ley Marco para la Prevención Social de la Violencia y el Delito. Asimismo, se modificaron los artículos 1 al 4 y del 6 al 14, se eliminaron los artículos 15 y 16 y se recorrieron los numerales con modificaciones, dentro de las que se encuentran la supresión de la sección primera y segunda, por lo que el texto de la ley quedó integrado en 17 artículos. En cada uno de ellos se procuró atender a la diversidad de legislación y programas en los países miembros, consagrando principios generales que le corresponderá a cada Estado parte desarrollar en su respectiva normatividad. De igual forma, se reemplazó la expresión de la delincuencia por el delito, ya que la delincuencia alude a una situación fáctica y el delito es la conducta tipificada y punible, tal como lo sugirió la delegación de Argentina. Y se incorporaron los términos de las niñas, niños y adolescentes para respetar la terminología utilizada en el resto de la ley y de las convenciones internacionales. Finalmente, la expresión se hace referencia a la cooperación ciudadana en lugar de participación, con la intención de que la prevención de la violencia y el delito sea una actividad prioritaria del Estado y que contará con las aportaciones de la sociedad civil organizada para el diseño de políticas públicas correspondientes. A reserva de que existan comentarios, compañeros, someto a aprobación este proyecto de ley referencia y se llegará a la mesa directiva de esta comisión un cuadro comparativo de la ley marco inicial y la propuesta de ley marco, que tienen ustedes copias en sus folders, con los comentarios al respecto. Si alguno de ustedes quisiera ahondar en el tema, estoy puesta para escucharlos. Repito, este es un esfuerzo que se hace no solamente del trabajo legislativo, sino que involucremos al gobierno, a la sociedad en general, e incluso desde los padres de familia, para que sean conscientes de las conductas que se reflejan en sus hijos cuando ellos pues, no están en casa. Entonces, creo que es una ley noble muy marco, que pudiera ayudar mucho a generar conciencia de una coordinación interdisciplinaria de los programas de gobierno, así como de las políticas públicas para la prevención social y la violencia. Y pues bueno, lo dejamos muy general, a manera que al lenguaje de cada estado pueda llevarse a cabo y que a ustedes les pueda servir realmente como un referente en el espíritu del legislador, en el momento de la exposición de motivos, en la parte axiológica, epistémica, que haga referencia a la ley marco para que ustedes puedan aterrizar una ley en sus estados. Por su atención y participación y comentarios, muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora. Bueno, queda abierto a los comentarios, aportes. Nosotros hemos estado trabajando en esta ley. Bueno, Lisbeth hizo ya referencia a los aportes. En realidad coincidíamos plenamente con el espíritu de la ley, esto de trabajar en la responsabilidad que significa para todos construir una seguridad ciudadana, pero obviamente cada uno con las responsabilidades que les cabe. En ella, la mayor de todas, el Estado que tiene el monopolio de la fuerza,
pero también en la prevención, la articulación con los municipios, con las comunidades, con las provincias, con los distintos sectores. Así que estamos de acuerdo, la generalización en algunos términos tenía que ver básicamente con las organizaciones de nuestros estados. Algunos estados tenemos competencias la nación y competencias procesales las provincias, por ende generalmente el delito común es atendido por el derecho procesal penal de las provincias, pero estamos de acuerdo en esto que decimos siempre, el norte y el espíritu. Así que con estas modificaciones que incorporó la autora del proyecto, la delegación argentina estaría satisfecha en sus pretensiones. Los escuchamos a quienes pidan la palabra. El compañero de Uruguay. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros, en similar sentido, queremos expresar nuestro acuerdo con la propuesta que ha formulado la señora senadora Hernández Lecouna, y no solo manifestar nuestro acuerdo, sino además felicitarla por la calidad de la propuesta, por la oportunidad de la propuesta, por la conveniencia de la misma, en el mejor beneficio de todos los estados que integramos el Parlamento latinoamericano, y además por la perseverancia y por la paciencia, porque sin duda lograr que se concrete en el plano de los hechos la aprobación de un instrumento de estas características en ámbitos como este del que estamos participando, donde intervenimos parlamentarios de las más diversas regiones de nuestra América Latina, por definición demanda un proceso de análisis y de elaboración que obviamente resulta muchas veces denso y extenso. Pero creo que gracias a la creatividad y a los buenos oficios de la señora senadora, estamos llegando a la conclusión de que el Parlamento latinoamericano se va a dar esta ley marco, que sin duda creo que resultará de provecho para todas nuestras naciones. Me parece que es absolutamente necesario que todos nuestros países, en un tema tan complejo y complicado y difícil como sin duda es el de la prevención y el combate a la delincuencia, encare lo que sin duda de toda esta discusión resulta más difícil, que es precisamente ir a enfrentar a la delincuencia en sus propios orígenes, en sus propias causas o en buena parte de ellas, que son las que aquí se describen y las que aquí se atacan o se acometen o se propone acometer. Eso es lo más difícil y lo que muchas veces los estados, por razones de urgencia y por razones de que precisamente encarar esta dimensión del problema demanda más tiempo y políticas de más largo aliento, suelen, por lo tanto, prescindir de eso y atender, en tal caso, las circunstancias más urgentes o más inmediatas. Me parece muy bueno que en ámbitos que por definición deben ser reflexivos, como que integramos en el Parlamento latinoamericano, desde los parlamentos podamos hacer aportes para que nuestros propios países, por lo tanto, se detengan en algún momento a los efectos de poder advertir y tomar conciencia de la necesidad de definir precisamente líneas de acción gubernativa que pasen ya no solo por la represión inmediata o por el combate del delito en el momento y en el lugar en el que el delito se produce, sino por el combate del delito a partir de la solución de las causas más profundas que sin duda están generando estas situaciones que tanto nos preocupan y que tanto afectan la calidad de vida de nuestras sociedades. Creo que los aportes, hemos tenido la oportunidad de estudiar los que ha formulado la representación argentina, son muy bienvenidos, porque ayudan en cuanto a contemplar una condición que sin ninguna duda estos pronunciamientos deben tener, que es la de la generalidad, porque obviamente, más allá de las coincidencias en cuanto a la orientación y en cuanto al rumbo, es evidente que después internalizar estas decisiones en el ámbito doméstico a todos nos resulta más trabajoso y más complejo, porque allí empiezan a jugar no solo aspectos vinculados con los usos, las costumbres, las tradiciones, sino fundamentalmente, por supuesto, la limitante que tantas veces resulta de nuestros propios sistemas jurídicos, de nuestra propia organización normativa, terminan siendo
y de nuestra propia realidad particular, que cada uno de nosotros las tiene, termina todo eso conspirando muchas veces contra definiciones unívocas en cuanto a temas de esta complejidad. Pero sobre esa base y en el entendido, por lo tanto, de que las leyes marcos son fundamentalmente eso, recomendaciones a los estados para que por lo tanto los estados no pasen por alto determinadas circunstancias o adviertan la necesidad de incursionar por determinados caminos, pensando sobre todo en lo importante y no solo en lo urgente, y pensando en el mediano y en el largo plazo, y no solo en las circunstancias más inmediatas o más presentes, creo que esta propuesta resulta por demás oportuna con relación a un tema, repito, que sin duda es de primer orden y que es un cometido esencial del Estado, es decir, todo lo que concierne a la seguridad pública por un lado y al desarrollo humano y social por el otro, que en todo caso es también la contracara de estas políticas que apuntan a la prevención social del delito y de las infracciones. Así que con esos comentarios y con esas consideraciones, nosotros queremos decir que estamos, digamos, en condiciones de votar. Quien me acompaña habitualmente en la representación del Uruguay en esta Comisión de Seguridad del Parlamento Latinoamericano, el diputado Oscar Groba, que además es diputado del oficialismo, diputado del gobierno en el Uruguay, nosotros representamos a la oposición, no está presente hoy porque en estos días, en estas horas en el Uruguay estamos terminando de aprobar el presupuesto nacional y él preside la Comisión de Presupuesto, que la próxima semana elevará al Pleno la propuesta presupuestal. Por eso ha tenido que permanecer en el país. Pero hemos analizado este tema conjuntamente y hemos llegado ambos, en representación del Gobierno y de la oposición, a la misma conclusión, de que estamos frente a una propuesta provechosa, útil y que por lo tanto merece ser acompañada y por eso la vamos a acompañar. Muchísimas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Sí. Muchísimas gracias. La iniciativa de la senadora indudablemente que resulta interesante. Sin embargo, este tema en mi país, y entiendo que en algunos otros de América Latina, ha sido parte de la preocupación no solamente legislativa, sino de los gobiernos. En el Ecuador, en los últimos 3 años, hemos aprobado un nuevo Código Integral Penal, el cual fue, por cierto, mencionado por el secretario ejecutivo de la GAFI. Se han aprobado varias leyes de seguridad ciudadana. Yo me pregunto si se aprobara esta ley marco, lo primero que deberíamos hacer en el Ecuador es ver cómo esta ley puede encajar en la legislación que ya tenemos. Y por ello, yo quisiera que la senadora ampliara la explicación. Se menciona en esta ley, de lo que he podido leer, de unas, digamos, medidas de política pública en el ámbito estrictamente social para prevenir, como ella dijo, el foco o el origen de la delincuencia. ¿Cómo deberían articularse estos principios? Porque en el fondo la ley no trae acciones concretas con las legislaciones de diferentes países. Por ello, sí resulta importante que la senadora pudiera ampliar y que pudiera también presentar a esta Asamblea algunos datos de orden fáctico y estadístico para que la legislación que va a aprobar esta Asamblea tenga indudablemente el sustento en los hechos. La criminalidad, como todos conocemos, es un fenómeno que avanza. En el Ecuador concluyó la semana pasada la aprobación de la Ley de Prevención de Drogas y el debate más importante giró alrededor del microtráfico, que se ha extendido en diversos sectores sociales de la población ecuatoriana, especialmente aquellos vinculados con la niñez y con la juventud. El gobierno actual, desde el año 2007, flexibilizó la legislación en materia de sanciones por tráfico y consumo de drogas. Sin embargo, en el mes de agosto de este año cambió de posición ante la terrible realidad que está viviendo el país. Y uno de los gritos desesperados del régimen fue proponer, por ejemplo, que se aumentaran las penas para los microtraficantes en el rango más pequeño, que ya no se los sancionara con una pena de 2 a 6 meses, sino de 1 a 3 años. Esa propuesta, que finalmente fue aprobada en la Asamblea Legislativa, motivó una serie de discusiones que bien podrían algunas de ellas poner
en cuestión los fundamentos de la ley que hoy se quiere aprobar y discutir en esta Asamblea. De allí que yo tengo especial interés en escuchar a la senadora para ver cuáles son en definitiva los argumentos que llevarían a la aprobación de esta ley marco como una ley que puede encajar en las legislaciones nacionales de índole penal, de prevención de drogas que existen en los países miembros del Parlamento Latinoamericano. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Bueno, le vamos a dar la palabra a la senadora en el entendimiento de que sí representamos a estados que todos tienen distintos niveles de avance o no en materia legislativa en esta temática, tal como lo vimos con las leyes o no de trata que en algunos estados se están dando y en otros debatiendo. Senadora. Gracias, presidenta. Compañero parlamentario, le agradezco sus comentarios a la delegación de Argentina y la delegación de Uruguay. Quiero comentarle que durante las 4 sesiones anteriores he elaborado la presentación, dada la cortesía parlamentaria del ingreso de nuevos compañeros, y esta sería la 5ª ocasión que hago la exposición. Sin embargo, le comento que si bien es cierto, hay muchos países que tienen ya aplicación de políticas públicas, pero no tienen la ley, o tienen la ley, pero no tienen la política pública. En el caso de México, nosotros tenemos una Secretaría de Gobernación, la cual deriva una Subsecretaría de Prevención del Delito. Esta Subsecretaría de Prevención del Delito tiene la tarea de asignar un presupuesto etiquetado por el Congreso para la prevención del delito. Las acciones son diferentes de acuerdo al tipo de población, si son niños, si son jóvenes, si son mujeres, y yo entiendo que cada estado o cada país tendría que formular sus propias acciones. ¿Qué hace México? Designa un recurso que etiqueta para que se realicen talleres culturales, talleres deportivos, talleres en donde los niños y los jóvenes tengan una participación diferente al estar fuera de casa sin una recreación. Entonces lo que se hace es, en casas de cultura, asistir a estos niños y jóvenes y en programas que tengan que ver con campamentos, que tienen que ver con pinta de jardines, de darles una alternativa a los niños, a los jóvenes y a las mujeres de dónde encauzar sus esfuerzos. Entonces, aquí no quisimos especificar qué tipo de política pública, porque eso ya le tocaría al Poder Ejecutivo. Aquí lo que estamos haciendo es un marco normativo general para que se pueda adecuar a cada uno de los estados. La realidad del índice de delictivo es diferente. A lo mejor el número de población en México somos más de 117 millones de habitantes. Entonces, la situación nuestra es diferente, sin embargo, se están optando ya por política pública. Lo que no tenemos es una ley que pueda regular precisamente todas esas acciones del Poder Ejecutivo. Entonces, yo me atrevería a hacerle llegar a nuestro compañero y a todos un disco en donde consta la presentación más extensa. Tal vez ahorita por la premura del tiempo no lo quise hacer, pero con mucho gusto vienen datos estadísticos que fundamentan la importancia de esta ley marco. Incluso creo que cada uno de nosotros en nuestros estados tendríamos que hablar de la capacidad presupuestaria, porque esta ley tiene un costo que le cuesta al Ejecutivo implementar esta política pública, y que cada Congreso tiene que etiquetar a un rubro específico al ministerio que le corresponda el hacer este tipo de actividades preventivas. Y aquí englobamos que no solamente es el gobierno, sí decía la presidenta, como eje rector del país, pero también tiene que ver las organizaciones no gubernamentales, ONGs, tiene que ver la comunidad, tiene que ver la propia familia. Entonces estamos invitando a hacer un entorno de armonía entre todos estos ejes. No me quiero alargar más, compañero, porque este tema, repito, lo venimos ya viendo desde hace más de un año, y cada exposición en cada comisión la hemos hecho con mucha detalle, pero pues
sí quisiera contar con su comprensión toda vez que, pues creo que ya van 5 veces que la repetimos. Así que muchas gracias por la comprensión. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra el compañero. Muchísimas gracias. Le ruego a la senadora que me excuse por la insistencia. Es la primera vez que estoy en el Parlamento Latinoamericano en los últimos años. Inclusive fui designado el día martes de urgencia por la presidenta de la Asamblea. Ayer viajé a medianoche y me pidieron que interviniera en esta Comisión de Justicia porque se había producido un vacío. Yo no soy legislador oficialista en el Ecuador, soy de oposición, lidero la bancada de oposición y atendí este encargo de la presidenta porque era desde todo punto ineludible y porque me había comentado precisamente que este tema y el de las drogas iba a tratarse. Con lo que ha dicho la señora asambleísta, para mí es suficiente y yo no quiero insistir, por supuesto, en una explicación adicional, sería una falta de cortesía de mi parte hacerlo. Sin embargo, si yo tuviera que votar, tendría un gravísimo problema. Ha dicho la señora asambleísta que este proyecto supone un mayor gasto público por parte del Ejecutivo. Para mí sería imposible votar en este hemiciclo por un proyecto que le va a comprometer en gastos al gobierno del cual soy principal opositor precisamente por el excesivo y abultado gasto público que viene implementando, que actualmente le tiene a la economía ecuatoriana en serias dificultades, sin dejar por ello de compartir, por supuesto, la preocupación del asambleísta, su buen criterio, porque me parece que la ley es importante porque trata un problema desde una perspectiva distinta a la meramente punitiva. Muchísimas gracias. Sí, nosotros, dentro de lo que son los reglamentos de funcionamiento del Parlatino, los leyes marcos que hacemos son acuerdos generales que de ninguna manera son vinculantes al país, pero en la medida de que somos representantes en consonancia y en el caso designados por la Cámara, en esta representación no asumimos un compromiso vinculante, pero sí creemos que somos idóneos para llevar la inquietud. En la materia presupuestaria, yo también tuve una observación cuando lo dijo Lisbeth, porque en realidad plantear, tal vez en algunos casos, un mayor presupuesto de lo que nosotros vimos, estudiamos y trabajamos, en realidad en muchos casos es repensar las asignaciones presupuestarias para que incluyan estos objetivos que tiene la ley, que en muchos casos están dispersos o duplicados. Es tener esta perspectiva de prevención a partir de la resiliencia en políticas públicas que en la gran mayoría de los casos están, en muchos con un tono netamente tutelar y asistencial. Lo que queremos es que tenga esta visión de prevención y de resiliencia. Senadora. Solamente para precisar, son 17 artículos, en su documento final viene 18, pero en realidad son 17 para que quede asentado en el acta, por un error de dedo, son 17 artículos. Y por último, compañero parlamentario, uno de los iniciadores de este tema fue un asambleísta de Ecuador, Byron. Él fue uno de los iniciadores también que acompañó desde hace 1 año y medio esta iniciativa. Él conoce perfectamente bien el tema y también asambleístas de Ecuador que hoy no están aquí lo conocen para que también usted sepa que está cobijada por sus compañeros. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene...? Sí. Gracias. Mi nombre es Francisco García, yo vengo de Venezuela, soy diputado en Venezuela. Como, en primer lugar, bueno, darle las gracias a Lisbeth. Yo creo que la senadora Lisbeth viene haciendo un gran trabajo. En la última reunión dijimos que ya esta ley, como lo ha dicho ella varias veces, la ha presentado muchas veces. Y como lo ha reafirmado casi todo, bueno, es una ley marco que los países de alguna u otra forma la toman, le hacen mejoras y si no la tienen, en primer lugar sirve en un momento dado para, si en el país no está, poder hacer una ley que se adecúe en un momento dado
a cada uno de su planteamiento de su país y el presupuesto y todo lo que tenga que ver. En primer lugar, yo creo que es importante porque es una guía que nosotros vamos a llevar a nuestros países para ver cómo nosotros podemos ver este tema, que es un tema bien importante, es un tema de prevención, es un tema que muchas veces lo tenemos latente en todo momento y muchas veces no tenemos las armas, muchas veces para poder debatirlo. Por parte de nosotros, la delegación de Venezuela, lo dijimos en la reunión anterior, nosotros estamos de acuerdo en votar la ley y creo que es importante que la podamos tener para ver si la sancionamos en en noviembre, en la reunión que vamos a tener, creo que es el 28 de noviembre, donde podamos llevar esta ley y podamos sacar la comisión y la podemos votar ya para tener la lista en función de lo que viene el año que viene. Eso es todo, Presidenta.